Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordenó la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Isaías 40:26. Cielos abiertos, tu radio. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu Corazón. Calle Octava Bis A, número 7735, Barrio Castilla, segundo piso, Bogotá, Colombia. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Continuamos entonces desarrollando nuestro culto de adoración y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Desde hace algunos domingos atrás estamos concentrados en el capítulo 8. Qué capítulo tan interesante este capítulo 8 de Romanos 8, versículos 31 al 34 es la porción que vamos a desarrollar, la vamos a leer y el título de este mensaje: Seguros en Cristo. Seguros en Cristo. Así que leamos la palabra de Dios. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta palabra. Oremos. Señor, bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. En tu palabra, Señor, hay consejo sabio. En tu palabra, Señor, hay amonestación, hay corrección, pero también hay consolación y esperanza, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos, Señor, estar dispuestos para recibir tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que esa convicción, Señor, que solamente tú no la puedes entregar al recibir tu palabra, la podamos tener, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, por este pasaje, Señor, para poderlo exponer, Señor, de forma reverente, de forma adecuada, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu favor. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu misericordia con tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con esta carta, esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos, este capítulo 8 que sin duda trae grandes enseñanzas para nuestra vida, este capítulo 8. Bueno, y antes de entrar en el texto, pues es muy importante analizar nuestra vida espiritual. ¿Y por qué decimos ello? Porque es importante analizar nuestra vida espiritual por el contexto del cual venimos,
Muchas personas vienen de un contexto no de orden bíblico y por ello han pensado que son salvos, pero su vida no ha sido transformada porque solamente tienen cambios externos, no internos. Así que es muy importante analizarlo, ya que inclusive este capítulo 8 que hemos estudiado nos habla que debemos caminar es en el Espíritu y no en la carne. Un cristiano muestra su evidencia de salvación por medio del fruto del Espíritu Santo. Claro, cuando nosotros leemos el texto, muchas personas pueden tener presente su convicción y su seguridad en Cristo. Gloria a Dios por ello, pero esto se evidencia a través del fruto. Por ello, antes de iniciar de lleno este texto, es muy importante que nos podamos analizar, nos podamos examinar. Por ejemplo, una persona que se concentra en las cosas del mundo no es de Dios, no hace parte de su reino. Una persona que dice que es cristiano, pero su comportamiento es contrario a los mandatos de Dios y solamente está pensando en lo temporal, no es de Dios. Una persona que dice que cree en Dios, pero sigue amante del dinero, sigue escuchando las vulgaridades del mundo, sigue con los vicios del mundo, sigue mirando lo que no debe mirar. De igual forma, sigue con un carácter indomable, sigue en la lujuria, sigue en pleitos, sigue en enemistades, sigue en negocios ilícitos, pues esa persona no es de Dios. Debemos tener presente que la persona religiosa, por ejemplo, lee su Biblia, puede estar en estos momentos observando esta predicación, la puede estar observando, pero no aplica lo que está escuchando, lo que está leyendo, no está meditando en la palabra, no se observan cambios, porque ¿qué podríamos decir de cambios externos? Una persona que lee la palabra, ¿cualquier persona puede leer la palabra y por eso significa que es de Dios? No, cualquier persona la puede leer. Aún cualquier persona puede orar. Tú sabes, los musulmanes rezan, los judíos, los romanos, todos rezan, todos oran. Y por eso ya decimos que es salvado por Cristo. No, tenemos que mostrar evidencias y esas evidencias están por medio del fruto del Espíritu Santo. Bueno, antes de entrar entonces de lleno en el pasaje, hagamos un recuento de Romanos capítulo 8, hagamos un recuento que nos tiene varios puntos. Por ejemplo, el primero de Romanos capítulo 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Estos son los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Aquí una vez más se hace la referencia. Pablo está entregando una información muy contundente. Una persona que no tiene condenación es la que anda en el Espíritu, no anda en la carne. Es decir, una persona que realmente se ha despojado de su viejo hombre, de su yo. ¿Para qué? Para caminar en Cristo. Segundo punto, el creyente tiene vida porque tiene al Espíritu Santo. El creyente tiene vida porque tiene al Espíritu Santo. Tercer punto, el creyente batalla contra el pecado. Es una lucha diaria que tiene con la carne y esa lucha se da porque tiene al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo puede batallar, puede luchar contra el pecado, puede estar en esa lucha sin cuartel. ¿Contra qué? Contra el pecado, contra la carne. Cuando el cristiano peca se duele, se entristece bastante. ¿Por qué? Porque le ha fallado a Dios. Pero gracias a Dios él se arrepiente, él confiesa su pecado y sigue adelante. Cuarto punto dentro de lo que hemos visto de Romanos capítulo 8 es que somos adoptados por Dios por medio de Cristo y somos herederos y coherederos. Somos adoptados por Dios por medio de Cristo. Recordemos, el único hijo de Dios, Cristo, los demás somos adoptados. Punto número 5.
Padecemos por seguir a Cristo. Si estamos en Cristo, padecemos aflicciones, persecución, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo allí precisamente también nos dice que ese padecimiento no es comparable con la gloria venidera. Esa persecución no se asemeja con la gloria venidera, con lo que nos espera. ¿Qué nos espera? La vida eterna. Sexto punto, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Démonos cuenta de la riqueza espiritual que contiene Romanos 8. Por eso estamos en este resumen. Séptimo punto, a los que son llamados por Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados por Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y octavo punto, que fue el que vimos hace 8 días. El Señor conoció, el Señor predestinó, el Señor llamó, el Señor justificó, el Señor glorificó. ¿La obra de quién? Es del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y bueno, 3 preguntas antes de entrar en el texto. 3 preguntas, porque ya vamos a entrar en el texto. Son las siguientes. ¿Habrá alguien que pueda hacer caer a un creyente de su estado de gracia? ¿Habrá alguien que pueda hacer caer a un creyente de su estado de gracia? Bueno. 2. ¿Habrá alguna cosa que lo haga perder su salvación? ¿Habrá alguna cosa que lo haga perder su salvación? 3. ¿Un creyente genuino podría ir al infierno? Mira estas preguntas, analízalas. Rápidamente las quiero repetir. ¿Habrá alguien que pueda hacer caer a un creyente de su estado de gracia? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna cosa que lo haga perder su salvación? ¿Un creyente genuino podría irse al infierno? Bueno, vamos a estudiar el pasaje y con base al pasaje tú vas a tener las respuestas de estas preguntas que hemos formulado. Muy bien, entonces ahora sí vamos a Romanos capítulo 8 versículo 31. Volvamos nuevamente a nuestro texto original. Romanos 8:31. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, aquí el apóstol Pablo inicia una serie de preguntas y de respuestas. Preguntas y respuestas argumentadas, por supuesto. Entonces, el apóstol pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Pues hemos tenido una muy buena información del capítulo 8, de lo que Dios nos ha concedido por su gracia. Realmente lo que estamos viendo del capítulo 8 es el plan perfecto de Dios, lo que Él ha concedido a sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Todo lo que hemos estudiado allí del capítulo 8 de Romanos. Y dice allí, si Dios es por nosotros. Bueno, si está Dios con nosotros, si Dios está con sus escogidos, ¿habrá alguien contra sus hijos? El apóstol Pablo se va a seguir preguntando en los siguientes versículos, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, ¿sí ves? El apóstol empieza la secuencia, preguntas, respuestas, pero cada una de las respuestas tiene argumentos. Y entonces el versículo 32 nos permite analizar lo siguiente, que Dios no eximió a su propio Hijo frente a las demandas de justicia por el pecado. Eso es lo que estamos viendo en el versículo 32, que Dios el Padre no eximió a su Hijo frente a las demandas de justicia
por el pecado. Por ejemplo, en la palabra vemos un caso donde Dios pidió a un hijo con el propósito de probar. Recuerda este pasaje, ¿no? Génesis 22, 9, 12, que está haciendo referencia a Abraham e Isaac. Miremos Génesis 22, 9, 12. Génesis 22, 9, 12. Así que leamos la palabra de Dios y miremos este pasaje en particular. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, este pasaje que nos presenta, este pasaje de Génesis, nos presenta una dura prueba para Abraham, ya que Dios le había prometido el hijo y se lo había dado, porque Dios lo que promete cumple. Y entonces ahora Dios le demandaba a su hijo, a su único hijo. Dios le estaba demandando a su único hijo. Ahora, una prueba fuerte, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la actitud de Abraham? La actitud de Abraham no es una actitud de decir: Señor, ¿tú que me das este hijo, mi único hijo, ahora me lo pides? ¿No crees que eso es absurdo? ¿Por qué haces eso? No, él no tomó esa reacción. Por el contrario, la actitud de Abraham fue obediencia. La actitud de Abraham fue dispuesta a entregar a su hijo. Bueno, ¿cómo termina este pasaje? Este pasaje termina con un sustituto. ¿Cuál es ese sustituto para ofrecer el holocausto? Pues allí apareció un carnero, y ese carnero fue el sustituto para ofrecer el holocausto. Dios estaba demandando un holocausto, y para ese holocausto en primera instancia Dios le pidió a Abraham a su hijo, a Isaac. Pero ya cuando lo iba a hacer, ya cuando iba a obedecer la orden, pues que apareció allí un carnero, y ese carnero fue el sustituto. Entonces, este pasaje que vemos, una sombra de lo que iba a venir. Es una sombra de lo que iba a venir realmente. Que Dios no escatimó a su propio hijo. Mira cómo termina la historia de Abraham e Isaac. La historia de Abraham e Isaac termina en que llegó el sustituto. Aquí no había sustituto, porque Cristo murió por sus elegidos, por sus escogidos. Cristo murió por el pecador. Por eso estamos volviendo a Romanos 8:32 cuando nos dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, entonces allí no había reemplazo. No había reemplazo. Tenía que ser el justo por los injustos. La palabra de Dios que nos enseña que no hay ni uno justo. Solamente ¿quién? Cristo. El que obedeció completamente las demandas de Dios, las demandas de la ley. Esa obediencia sin mancha, sin pecado, el único Cristo. ¿Qué piensa la gente? La gente piensa que hace obras buenas, que por sus propios méritos, que por sus propios esfuerzos ingresará al reino de los cielos. Ese es el error de la religiosidad, de las religiones, que no se estudia la palabra de Dios, y en la palabra vemos que tenía que estar el justo para morir por el injusto. Ese es el glorioso intercambio. Para que quedaran, ¿qué? Satisfechas las demandas de Dios por el pecado, porque el pecado es una plaga. Eso es el pecado, es una plaga. Y para que quedaran hechas
o satisfechas esas demandas, tenía que morir un justo por el injusto. Recordemos lo que nos dice Romanos 5, 6, 8. Romanos 5, 6, 8. Devolvámonos un poquitico allí en Romanos y recordemos allí Romanos 5, 6, 8 que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué pasaje tan fuerte? ¿Para qué? Para poder entender cómo es la gracia de Dios. Porque dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles. ¿Qué quiere decir débiles? En el mundo, viviendo para el pecado, deleitándonos en las cosas que desagradaban a Dios. Cristo murió por esos impíos, por nosotros que éramos antes impíos. Por eso, ¿cuál es la jactancia? No hay ninguna jactancia. La obra de Dios contiene misericordia, contiene gracia. Dice allí, Romanos 5, 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Claro, ciertamente sería, pero morir por unos pecadores, por unas personas blasfemas, por unas personas que se burlaban de Dios, por unas personas que no tenían respeto, reverencia a Dios. ¿Cómo fue eso? Bueno, el versículo 8 de Romanos 5 nos dice, por amor, el amor de Dios, donde dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el santo, el puro, el sin mancha, murió por viles pecadores. Una vez más decimos, qué glorioso intercambio. Y estamos viendo entonces allí el amor de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por el pecador. Entonces Dios a sus hijos los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque somos sus hijos ahora. Ahora hacemos parte del reino de Dios, hemos sido adoptados y como hemos sido adoptados tenemos el Espíritu Santo y tenemos todas esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Si Dios dio a su Hijo, no nos perderemos si realmente estamos en Cristo. Hay que aclarar algo muy importante aquí, que una cosa son los apóstatas. Los apóstatas se parecen a ser seguidores de Cristo. Esos se parecen, pero esos nunca han pertenecido al reino de los cielos. Ellos se les denomina apóstatas. Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, nunca pertenecieron a nosotros. Allí hay una gran diferencia. Tenemos que diferenciarlo ello, los que están seguros en Cristo y aquellos que creen que por sus méritos, por su propia iniciativa, que creen que por sus logros van al reino de los cielos. Hay que diferenciarlos, ¿no? Bueno, pasemos ahora al versículo 33, Romanos 8, 33. Dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué estamos viendo en esta escena del versículo 33? Bueno, pues tú te das cuenta que estamos viendo la escena de un tribunal. Allí está un tribunal. ¿Quién aparece? Pues acusador. ¿Quién aparece? Un juez. Pero también vemos que Dios es nuestro juez y también nuestro abogado. Mira qué hermoso es esto. Vemos la escena de un tribunal donde está el acusador. Vemos también donde está el juez. Vemos también donde está el abogado. Pero Dios es el abogado y Dios es el juez. Gloria a Dios por ese plan perfecto, ¿no?
Ahora, en la palabra observamos cómo el acusador, el diablo, intenta acusar a los hijos de Dios, pero ¿cuál es su resultado? No lo obtiene. Miremos, por ejemplo, Job, capítulo 1, versículos 8 al 11. Miremos entonces esta porción bíblica, Job 1, 8 al 11. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, ¿qué vemos allí en esta escena? Vemos allí al acusador, vemos allí a Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás? Acusando a Job, diciendo: ah, sí, mira a tu siervo, Job. Claro, él te obedece porque tiene todo lo material, pero si tú se lo quitas, te vas a dar cuenta qué es lo que va a hacer. Pero aunque la prueba fue dura para Job, ¿qué vemos en Job? Vemos arrepentimiento, vemos disposición de Job. Eso es lo que vemos. Así que Satanás, el acusador, ¿logró su objetivo? No, porque cuando tú lees este libro, que también es muy interesante, como toda la palabra de Dios, vemos que Job pasó pruebas muy fuertes, muy duras. Pero ¿sabes qué? Que vemos en Job, en su última parte, vemos allí arrepentimiento, vemos allí reverencia a Dios, vemos allí disposición a Dios. Y frente a eso, ¿qué entonces quiso Dios? Le restituyó, hubo restitución de todo eso. Pero lo que estamos haciendo énfasis acá es que el enemigo no logró su objetivo. El acusador no lo logró. Satanás tienta, Satanás acusa. Esa es la labor. Tienta y acusa. Y frente a los escogidos, ¿no es cierto?, de Dios, no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Ahora, una persona puede resultar justificada si está en Cristo. Una persona no se puede justificar por sus obras, no lo puede hacer, no se puede justificar por sus méritos. Solo si está en Cristo es justificada. Si está en Cristo, quiere decir que es escogida por Dios, y como es escogida por Dios, es justificada. Porque ¿quién justifica? Dios. Dios justifica. ¿Sí ves? No justifica el hombre sus propias obras, no lo justifican, sino es Dios. Dios el que lo hace. Así que estamos entendiendo dos cosas de este pasaje. La primera es que aquellos que acusan a los hijos de Dios no logran su objetivo frente al tema de la salvación. Y también vemos que Dios es el que justifica. Como veíamos anteriormente, la escena de un tribunal, y Dios es juez, pero también Dios es abogado. Miremos Romanos 3:24, recordemos Romanos 3:24 sobre el particular. Romanos 3:24, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más recordamos y tenemos presente que para ser justificados debemos estar en Cristo. Esta justificación es un acto legal, es una declaración forense, como se conocen los términos teológicos. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, es decir, una obra de gracia. Eso es. ¿Mediante qué? El sacrificio. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Mediante ese glorioso intercambio. El justo por el injusto. Ese es el glorioso intercambio.
Ahora, bueno, pasemos al último versículo de este estudio, Romanos 8:34. Romanos 8:34, ¿qué nos dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, nuevamente preguntas, nuevamente la escena del tribunal. ¿Sí ves? Preguntas y la escena del tribunal es lo que está desarrollando allí el apóstol Pablo. Así que lo primero es, ¿quién condenará? Pero a través de esa pregunta vamos a ver 4 realidades de la salvación. 4 realidades de la salvación, que son Cristo el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Vamos a mirarla una por una, estas 4 realidades de la salvación. La primera, Cristo es el que murió. En su muerte, ¿qué hay? ¿Qué hay en la muerte de Cristo? Pues Él tomó la paga completa de nuestros pecados. Él tomó allí la paga completa de todos nuestros pecados. Y Él sufrió en la muerte la condenación que nosotros merecíamos. Aquella persona que no se arrepiente, aquella persona que no le duele el pecado, aquella persona que sigue en la religiosidad y no se arrepiente, ese día, el día del juicio final, ese día, no tiene allí en quién sustentarse, no tiene abogado, no tiene en qué realmente apoyarse. Porque lo único que debe tener una persona para ese día, para ser absuelta, es Cristo. Cristo. Porque ¿sabes qué? Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos estar allí. Razones, la Biblia lo explica. No hay ni uno solo justo. Y cuando analizamos nuestra vida está comprendida ¿en qué? En una palabra. Pecado. Lo que hacíamos antes era pecado, pero con un agravante. Nos deleitábamos en ello. ¿Qué agravante? No deleitábamos en ello. Diferencia hoy como cristianos. ¿Aún pecamos? Sí, pero nos duele, nos molesta ese pecado, es un estorbo, es una carga ese pecado. Qué gran diferencia. Antes ni nos dábamos cuenta del pecado. No nos dábamos cuenta porque eso hablábamos un poco de sandeces que salían de nuestra boca y no nos dábamos cuenta y pensábamos que la demás gente se entretenía con nosotros. Pero cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta y decíamos, Señor, ¿qué era lo que salía de mi boca? El chisme, la murmuración, el hablar de los demás, el criticar a los demás y no darnos cuenta de nuestro propio pecado. Y uno dice, Señor, ¿qué es lo que estaba saliendo de mi boca? Ahí estás viendo realmente a un genuino convertido, aquel que se lamenta del pecado. Por eso estamos viendo allí que Cristo es el que murió. Cristo fue el que murió por ese pecado de la mentira, de la murmuración, del chisme, de la blasfemia. Cristo fue el que murió y el que sufrió allí en la cruz lo que nosotros merecíamos. Miremos Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo nuestros pecados son perdonados. Claro, alguien podría escuchar esto y lo podría ver muy fácil. Ah, sí, yo confieso a Cristo. Pero recuerda que al principio te dije que por sus frutos los vamos a conocer. Porque muchas personas dicen, ah, sí, yo creo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él perdonó todos mis pecados. Bueno, entonces recuerda también que la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los podemos conocer. Por su fruto los conoceremos. Pero volviendo a la realidad del texto y lo que nos dice también Efesios 1:7 es que todo hijo de Dios,
todo escogido, todo llamado, sus pecados le han sido perdonados. Eso es lo que dice la Biblia. Sus pecados han sido perdonados. Todos sus pecados han sido perdonados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, porque Cristo murió por esos pecados. Bueno, pasemos al otro punto. Cristo resucitó. Es que Cristo también murió, pero Él también resucitó. ¿Qué significa que Cristo resucitó? Pues es la prueba definitiva de la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa es la prueba definitiva sobre la victoria sobre la muerte y el pecado, la resurrección. La tumba no pudo contener a Cristo. Miremos lo que nos dice Romanos 4:25. Romanos 4:25, que dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra santificación. Claro, Cristo resucitó y esto nos dice básicamente que Él venció la muerte. El día que partamos de este mundo estaremos con Él, con Cristo, porque Él venció a la muerte, pero también porque Él venció allí. ¿Para qué? Para traer justificación, para hacernos justos delante de Dios. Ese es el tribunal, esa es la declaración forense. Ahora somos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Bueno, entonces ya hemos avanzado en 2 puntos, ¿no? De Romanos 8:34. ¿Cuáles son? Cristo murió, Cristo resucitó. Y ahora miremos el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Que Cristo además está a la diestra del Padre. ¿Sí? También está a la diestra del Padre. Entonces, para ello vamos a mirar a Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 11, 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos está hablando Hebreos? Pues resulta que en el Antiguo Testamento, cuando tú estás leyendo el Antiguo Testamento, los sacerdotes, y estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la ley, al libro de Levítico, tenían que ofrecer ¿qué? Sacrificios. Pero resulta que aquí en Hebreo nos está diciendo que esos sacrificios no podían quitar los pecados y tenían que hacerlo continuamente. Y eso pues no podía quitar los pecados. Pero cuando llega Cristo, el solo sacrificio de Él, ¿qué? Una vez, un solo sacrificio, no más sacrificios, una vez y para siempre, por los pecados. A través de esa obra maravillosa, se ha sentado a la diestra de Dios, Entonces, un solo sacrificio, perdón de pecados. Ese es un solo sacrificio para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios, uno solo y para siempre. ¿Por qué? Por los pecados. Cristo, nuestro Señor, Cristo, nuestro Salvador. Y veremos también el último punto, que hace referencia a que también intercede por nosotros. Recuerda lo que vimos hace unos domingos atrás. ¿Qué vimos hace unos domingos atrás con respecto a la obra del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros acá, digamos en el mundo, en la tierra, pero en el cielo, por decirlo así, Cristo está también intercediendo por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo
Tenemos a Cristo intercediendo ¿por quién? Por los hijos, por los escogidos, por los llamados, por los predestinados. ¿Sí? Porque esos predestinados también son llamados, son justificados, son glorificados. Bueno, entonces, ¿qué pasaje tenemos? Para la intercesión también vamos a ir a Hebreos, específicamente a Hebreos, capítulo 7, versículos 24 y 25. Hebreos, capítulo 7, versículos 24 y 25. Entonces, leamos una vez más la palabra de Dios que dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Digamos lo siguiente: aunque la obra de Cristo quedó completa, allí en la cruz, consumado es, su ministerio de intercesión por los salvados sigue hasta que cada alma redimida esté en el cielo. Así que su ministerio de intercesión continúa ese ministerio de intercesión de Cristo. Reiteramos, es una obra completa, la de nuestro Señor, pero Él sigue con el ministerio de intercesión de sus escogidos, de sus llamados. Bueno, entonces, volvamos a retomar las preguntas que planteamos al principio de este mensaje. ¿Habrá alguien que pueda hacer caer a un creyente de su estado de gracia? Bueno, tú empiezas a responder con base a lo que hemos estudiado de este texto. Una cosa es responder sin el estudio de la palabra, creyendo es que yo pienso, yo creo, y otra cosa es responder con base al estudio de la palabra. ¿Habrá alguna cosa que lo haga perder su salvación? ¿Un creyente genuino podría ir al infierno? Tú ya tienes la exposición de la palabra para que puedas responder. Finalmente, ¿qué trae este pasaje? Este pasaje en el cual nos hemos enfocado, que es Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34, trae tres cosas: confianza, esperanza y reverencia. Confianza, esperanza y reverencia. Bueno, ¿por qué trae confianza? Bueno, si Cristo nos rescató del pecado, estamos seguros en Él. Por eso trae confianza. Si Cristo nos rescató del pecado, estamos seguros en Él. Algunos podrían estar pensando, pero yo estoy dudando de mi salvación. Bueno, no sé si realmente Dios me ha salvado a mí. Bueno, ¿qué tienes que hacer entonces? Clama al Señor para que puedas realmente mirar al pecado como es. Como algo repulsivo, detestable, una plaga. Clama al Señor: Señor, yo quiero realmente mirar el pecado como tú lo describes en tu palabra, porque quizás no has puesto atención al pecado y por eso estás dudando si Dios te ha llamado, si Dios te amó primero. Lo estás dudando. ¿Por qué? Porque tu boca puede decir: sí, yo creo en Cristo, pero tus acciones realmente no, porque sigues viviendo para el pecado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues clamar al Señor. Clama al Señor por un genuino y un verdadero arrepentimiento. Clama al Señor: Señor, yo quiero realmente verme, hacer una radiografía de mi vida, porque yo pienso que estoy bien y realmente no he visto las consecuencias del pecado, y no he visto el pecado en mi vida porque sí, peco, pero ni me doy cuenta. No todo está bien en mi vida, no. Entonces, este pasaje puede traer confianza. ¿Por qué? Porque tú puedes clamar realmente por la salvación. Y si ves el pecado como lo describe la Biblia, si lo ves, es porque Dios
te ha amado primero. Y si Dios te amó primero, ahora tú puedes amar a Dios. ¿Y cómo lo evidencias que amas a Dios? Amando a tus hermanos, estando pendiente de ellos, extendiendo misericordia y viendo el pecado como es una plaga. Bueno, entonces recuerda, solamente el Señor puede traer convicción de pecado, solamente el Señor. No te quedes atrás, clama al Señor realmente. Duélete por tu pecado, llora tu pecado, lamenta tu pecado o tus pecados. Porque cuando llega ese dolor, llega esa profundidad, pensando que eras cristiano y has tenido una vida religiosa, ahí tienes la confianza, tienes la esperanza. Bueno, y precisamente, ¿por qué hay una esperanza? Porque ahora, una persona que piensa que está seguro de su salvación, pero que sus frutos no le dan, puede clamar a Cristo. Porque, por eso te decía al inicio, esta prédica se llama Seguros en Cristo. Pero tú tienes que entender lo siguiente: si realmente Cristo te ha amado o el Señor te ha amado primero, tú lo evidencias por los frutos. Tú lo evidencias por los frutos. Y tú dirás, bueno, pero mis frutos hoy no, como que no hay frutos. Entonces clama. Y el clamar tienes esperanza que realmente Dios va a obrar, que Dios va a hacer una obra en tu vida cuando estás clamando en arrepentimiento y vas en fe a Cristo. Pero ¿vas a continuar con tu vida de pecado? O sea que piensas que todo está bien en tu vida, que los comentarios que haces de los demás es porque tú te crees más que los demás. ¿Crees que todo está bien en tu vida? Es momento de que realmente tengas esperanza. ¿Esperanza en quién? ¿En una persona? No, en el Salvador, en Cristo, y clames por ese arrepentimiento. Bueno, ¿y por qué reverencia? Que es el punto final, reverencia. ¿Sabes? Porque aquellos que evidencian ya fruto, esto les trae reverencia. Reverencia a Dios, entendiendo una vez más cómo un Dios santo, poderoso, soberano, rescata a un pecador. Entonces, ¿qué lo hace cuando escucha esta seguridad en Cristo, esta seguridad de salvación? Le aumenta la reverencia a Dios. Es decir, mayor atención a la palabra, mayor disposición, ánimo para recibir la palabra, ánimo en el día del Señor, disposición para servir a los hermanos, disposición para llevar el evangelio, disposición para fortalecer la iglesia local, dispuestos a una membresía activa, dispuestos a extender misericordia, dispuestos a llevar una palabra de ánimo. Si ves, eso lo lleva a una mayor reverencia, pero la reverencia se traduce en el verdadero amor, disposición. Porque recuerda, las cosas no son de palabra. Tan fácil es decir yo amo a Cristo y deleitarme en las cosas del mundo. Eso es tan fácil. Hoy en día, a través de las redes sociales, vemos tantas personas que confiesan a Cristo, pero su vida es contraria a los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque viven engañados, porque viven en la religiosidad. Es tan fácil postear un mensaje bíblico en internet cuando nadie te conoce. Es tan fácil engañar a las personas y decir que soy cristiano. Es tan fácil. Y creerme ese cuento, ¿no? Y creérmelo. Pero solamente la convicción del Espíritu Santo te puede dar la seguridad de la salvación. Cuando tienes esa convicción, tu vida se traduce en frutos, en el fruto del Espíritu Santo. Se traduce en hechos visibles, no solamente de boca. Recuerda cuando decimos
a la esposa, cuando decimos al hijo, cuando decimos al padre, padre, te amo, esposa, te amo, hijo, te amo. Y nada, no hacemos nada. De palabra, la gente se va, es para el infierno. Es de hechos, acciones. Recuerda, la salvación interna y se reproduce de forma externa. No te engañes, no permitas que tus emociones, tus propios deseos te engañes y vayas directo al infierno y no te arrepientas y puedas tener más bien seguridad en tu salvación. Seguridad en tu salvación, porque tu vida ha sido cambiada, ha sido transformada. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Él lo hizo primero. ¿Por qué? Porque ahora tienes el Espíritu Santo y batallas y luchas con la carne, y batallas y luchas con la carne. Ahora muestras disposición para ir y hablar el Evangelio y muestras tu testimonio. Aquí estamos, no escondiendo nada. Aquí estamos. Muestra tu testimonio. Muestra también cómo luchas con el pecado ante los demás. Porque de eso se trata la vida cristiana. No estamos hablando de gente perfecta. Muestra lo que eres. El testimonio. Hay lucha y marcas del creyente. Hay una lucha recia con el pecado. Pero Dios te ha sustentado. Dios te ha levantado. Dios te ha fortalecido. ¿Sí? Haz parte de una iglesia local, de una membresía activa. Dispónete para sacar adelante la iglesia local. O vas a seguir con tu pereza, vas a seguir con tu negligencia, diciendo es que la membresía, ¿qué es? No, la membresía nos identifica como el cuerpo de Cristo. Eso es. O vas a seguir rumbo para el infierno. Y algunos podrían decir, no, es que eso es fanatismo. Pero ¿no crees que amar a Dios sobre todas las cosas no es lo más importante? No es lo más importante. La Biblia dice, los mandamientos de Éxodo 20, amarás a Dios. Es lo primero, Dios. Se necesitan personas verdaderas, transformadas. Ellos tienen seguridad en salvación. Pero aquellos que siguen disfrutando del mundo y leen este pasaje, vivirán engañados por sus emociones y su carne. Pero por eso digo, este pasaje trae confianza, esperanza y reverencia. Reverencia para aquellos que ya están ahí dando sus frutos, porque lo van a hacer mucho mejor. Y traerá confianza y esperanza a aquellos que dudan, porque a veces la situación de pecado lo hace dudar a uno, pero le va a traer confianza y esperanza al que definitivamente no es porque es religioso y ha escuchado la palabra. Y hoy clama por arrepentimiento y fe en Cristo. Gloria a Dios, porque estamos seguros en Él. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Si estamos en Cristo, un día estaremos con Él. Si estamos en Cristo, en el día del juicio final, nos presentaremos como todos, pero nuestro veredicto es absueltos, hijos de Dios. ¿Por qué? No por nosotros, no por nuestros méritos, sino porque Cristo pagó todo en la cruz. Y ahora somos hijos adoptados y como también herederos, coherederos en Cristo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu Corazón. Calle Octava Bis A, número 7735, Barrio Castilla, segundo piso, Bogotá, Colombia. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com